Bueno, una vez explicado un poco lo que es el movimiento y lo que serían las esferas para que se entienda bien, voy a intentar explicar lo que es el concepto de individuo en Aristóteles a través de dibujitos para que sea más sencillo, ¿vale? Para que se entienda bien. Y luego ya pasaremos a explicar otro tipo de cosas. Es decir, todo esto que estoy explicando básicamente ya lo hemos visto en el esquema, ¿eh? Bien, fijaros bien que la sustancia primera o sustancia individual o sínolon en griego sería un objeto particular. Es decir, sería o mi perro concreto o algo que voy a utilizar de manera concreta, pero no un aspecto general. Es decir, no sería un bolígrafo solo, sino este bolígrafo concreto que tengo en la mano. Esa sería la realidad para Aristóteles. ¿Vale? Bien, ese ser individual que está compuesto de materia y forma, ¿vale? Y ya os he dicho que la forma no se divide de la materia o no se separa de la materia, ¿vale? Están unidas, indivisibles. Vamos a ver más cosas. Fijaros bien, aquí tenemos un ejemplo. Fijaros bien que aquí tenemos la materia. Por ejemplo, la materia de la vasija es el barro, ¿vale? La materia del brownie con chocolate sería el bizcocho, el chocolate y el helado. La materia de Cruella de Vil en este caso serían los huesos, la piel, etcétera, ¿vale? Pero esa piel también está uniformada, es decir, la piel de Cruella de Vil no es mi piel. Sus huesos no son como mis huesos, se parecen, pero no son iguales, ¿vale? Y lo que se parece es a lo que se llama forma, que lo vamos a usar en la ciencia. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda. ¿Qué sería la forma? La forma es una idea, es una estructura, ¿vale? He puesto aquí el ejemplo de la Mona Lisa, ¿vale? Para plantear cómo una estructura podría ser, por ejemplo, cómo plasmar una sonrisa, ¿no? Que es la estructura de la sonrisa, del no separar de los labios, de que, en este caso en la pintura, ¿verdad? Crear un nuevo elemento que sería el esfumato para que no se vea la separación en línea entre el labio, ¿vale? Y lo que sería la barbilla, sino que sea una degradación continua. Ese concepto es un concepto más formal, más relacionado con el concepto de forma aristotélica. Y aquí os pongo otro ejemplo para que entendáis lo que significa la forma. Voy a poner más ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, tenéis aquí no me sale la palabra. Un grabado de Durero, ¿vale? De un rinoceronte. Durero no vio un rinoceronte en su vida y lo que le contaron fue lo que él usó para representar al rinoceronte. Si os fijáis bien, esto no es un rinoceronte, porque el rinoceronte no tiene forma de lagarto, básicamente, que es lo que pasa aquí. Pero fijaros bien, le dijeron que la piel era muy dura y entonces se ha hecho una especie de coraza, si os fijáis bien. Si ahora nos vamos a ver los rinocerontes que salen en la Bella Durmiente de Disney, en la película de dibujos animados, veréis que se sigue la misma estructura que se sigue aquí en este grabado, ¿vale? Y por eso resulta interesante cómo se va a plantear una idea, una estructura, cómo se va a quedar, ¿vale? Y todo el mundo la puede seguir. En este caso, todo el mundo sigue más o menos este grabado de Durero para representar hoy en día el rinoceronte, porque se utiliza más o menos esta idea, ¿vale? Esta estructura y esta forma, incluso hoy en día, aunque ya sabemos cómo son los rinocerontes. Fijaros bien que aquí tendríamos otro, no, este es un poco más feo y peor representado, y es desde el siglo XVIII, y fijaros que sigue un poco la estructura de Durero, ¿vale? ¿Qué más es la forma? Pues también es la forma la especie. Fijaros bien, diferentes tipos de pájaros, pero todos son pájaros, ¿vale? Todos pertenecen a un mismo tipo, ¿no? Que sean los pájaros. Todos comparten algo, plumas, alas, pico, son ovíparos. Entonces, ovíparos, sí. Todas estas características son lo que hacen que un pájaro sea un pájaro y no sea un mamífero, ¿vale? Otro ejemplo, fijaros bien, los perros pueden ser muy distintos, diferentes colores, formas, alturas. Y eso que no he puesto un caniche ni un perro salchicha, ¿vale? Y todos, sin embargo, comparten la especie, es decir, todos poseen unas características semejantes. Eso es lo que nos ayuda a estudiar, es decir, la forma es lo que puede conocer mi mente. Pero lo que existe es el individuo, que es desconocido para mi mente, según Aristóteles. Bueno, aquí he intentado un poco, de manera metafórica, explicar lo que sería la estructura y la forma,
¿vale? Perdón, la estructura forma que no se presenta a los sentidos, ¿vale? Yo he puesto el ejemplo del huevo Kinder porque me parecía bastante asequible, ¿no? Entonces, lo que vemos sería un poco la envoltura del huevo Kinder, ¿no? Nuestra mente es capaz de ir más allá de esa envoltura y pensar en lo común, en lo general, algo que no se ve, que no se toca, que no se percibe, pero que la mente busca unas características comunes, lo que se va repitiendo de un ser a otro, ¿no? Pero eso es algo que no está ante nuestra vista, que no está ante nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Bien, para terminar con este aspecto de la filosofía de Aristóteles, que es un poco, en fin, para no seguir con lo mismo, vamos a utilizar una obra de arte que se llama ¿Cuál es la silla? No sé si la habéis escuchado anteriormente. Hay más, ¿no? Está la de Esto no es una pipa, de Magritte. Esto se llama arte conceptual, pero se puede utilizar muy bien para intentar explicar la diferencia entre Aristóteles y Platón y que se entienda. Fijaros bien que el artista simplemente nos pregunta, no nos dice cuál va a tener que ser, si es la definición de silla, lo tenéis aquí, lo veis, definición de silla, la silla, el objeto silla y una fotografía de la silla, ¿no? ¿Y cuál es la silla? La foto, la silla objeto, la definición. Las tres, una de ellas en concreto. Bien, si nos vamos a Platón, para Platón la verdadera silla sería esta, ¿vale? La definición. ¿Vale? Mientras que esto sería una copia de la idea de silla, ¿vale? La silla objeto, la silla física, es una copia de la idea de silla, ¿vale? Y esto que es una representación de la silla sería una copia de una copia, ¿vale? La copia de este objeto, que a su vez es una copia, pero sería la copia de una copia. Eso sería Platón, lo recordamos, ¿verdad? Vámonos a Aristóteles. Para Aristóteles, la silla real sería esta. La silla objeto, no la silla idea, no la estructura, no la definición. ¿Vale? Esa sería la verdadera silla. Pero, aunque esta sea la verdadera silla y esto una representación, para Aristóteles esto, la forma general, es lo que yo puedo conocer. Aunque la realidad sean objetos individuales, el mundo del conocimiento no puede basarse en objetos individuales, sino en esencias, estructuras generales, leyes, y por lo tanto eso exige una abstracción de nuestra mente. Bueno, para terminar la parte metafísica, vamos a hablar de Dios. Dios para Aristóteles es el motor inmóvil, es la primera realidad, porque es la verdadera realidad, es lo más real que existe, y además es principio de todo. Es decir, se conoce a sí mismo, se piensa a sí mismo y se contempla a sí mismo, no necesita de nada para existir, no nos necesita a los seres humanos, en ese sentido no nos hace mucho caso, no le importamos mucho a Dios, ¿no? al motor inmóvil. ¿Vale? Porque lo conoce todo y es perfecto, no necesita de nada, no necesita del hombre. Él se autoabastece a sí mismo, ¿vale? Es autosuficiente. Vale. Y además el motor inmóvil es la causa final de todo lo que existe, de todo lo real, hacia lo que tiende todo. Y ese motor inmóvil mueve la realidad a través del amor. Es decir, todos los seres que existen, digamos que pretenden parecerse a Dios. Y ese deseo de parecerse a Dios, ese deseo es lo que mueve a los individuos hacia Dios. Pero Dios no es consciente del movimiento, ¿eh? Eso que quede claro.